a nuestra conferencia del día domingo. Hoy un espectacular tema llamado la visión de un negocio internacional. Tenemos como invitado a nuestro conferencista, empresario, forjador de líder, escritor, poeta, que está radicado en la ciudad de Bogotá, pero oriundo de Cali. Damos la bienvenida a Willy Caicedo. Adelante, Willy. Bueno, muy bien. Buenas tardes tengan todos y cada uno de los presentes, saludando a José Manuel Santa Gutiérrez, que hace el enlace de Villavicencio, Colombia, la Puerta del Llano, y saludando a todos los que se encuentran en esta hora y los que se van vinculando en el transcurso de nuestro espacio, que corresponde a hábitos de empresarios, actividades de empresarios, porque una de las cosas que se requiere para que hayan cambios es desarrollar hábitos diferentes al de la gran mayoría. Como bien sabemos, dentro de todo el ejercicio empresarial, las personas que logran destacarse en el mundo es un número muy reducido, ¿no? Eso equivale al 3%. Y si nosotros empezamos a estudiar, a analizar el comportamiento del 3%, de ese 3%, nos vamos a dar cuenta que es totalmente distinto a la gran masa, ¿no? ¿Por qué? Porque a los hombres y mujeres de visión siempre les convoca un objetivo, una meta, es decir, ser altamente productivos. De eso se trata, digamos, lo que es la vida y el logro empresarial, que eso es supremamente importante. La visión de un negocio internacional. La visión de un negocio internacional, como vemos, tiene que ver con visión, ¿no? Y cuando decimos qué es visión si yo tengo ojos, y qué es visión si tengo, no sé, prototipos de aumento, lo que sea. ¿Qué es visión? Visión es una característica, digamos, en algunos seres humanos que logra distinguirse, digamos, como digo, del grueso. ¿Por qué? Porque ve aquello que otros no ven. Eso tiene que ver con la visión. En este caso, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de empresa, obviamente tenemos que tener claro, digamos, nuestra visión. Tener claro, supremamente claro nuestra visión, porque eso depende de todo nuestro esfuerzo, todo nuestro andar, todo nuestra razón de ser. Y hablamos de negocios, de hecho hay una asignatura que se denomina negocios internacionales. Hay dos prototipos, una que es negocios internacionales y otra se llama comercio exterior, ¿no? Comercio exterior. Ambas de alguna manera son afines, son similares, porque una tiene que ver con el mercado del mundo, o sea, con los bienes del mundo, y la otra tiene que ver con el dinero o el recurso o el capital que se dirige hacia uno mismo. Es decir, una transacción, lo que es la transacción mundial, que se centra de alguna manera en aquel visor, en aquel visionario, en aquel gestor del emprendimiento, de lo que sea. Lo que ocurre con estas asignaturas es que las personas son formadas para desempeñarse para otros. Por eso se habla de profesiones teóricas, profesiones diseñadas para el empleo. Pero digamos, en cierta manera lo que nosotros hacemos, o al menos a lo que yo me dedico, es literalmente a desarrollar en la práctica un negocio internacional que tiene que ver con comercio exterior. Y eso obviamente requiere de una visión que sea de alguna manera la forma con la cual se puede expandir un objetivo, porque el mercado, es decir, el movimiento que ustedes ven hoy, que ven en este mismo momento, ha sido orquestado y
unos se están beneficiando, unos pocos se están beneficiando porque el gran grueso de la masa está gastando, está entrando en una dinámica que se llama oferta y demanda o capitalización de mercado, porque vivimos en un mundo donde se capitaliza todo, las creencias, las costumbres, todas esas cosas se capitalizan en gran manera. Entonces uno simplemente tienes que analizar qué rol, ¿no? Qué papel está desempeñando uno en ese intercambio entre lo que es la oferta y la demanda, para entender, digamos, lo que es el concepto de mercado. Los bienes del mundo es lo que constituye mercado. ¿Qué son los bienes del mundo? Los bienes del mundo, pues sabemos que son muchas cosas que se pueden comerciar, ¿no? Desde el oro, desde el café, desde el petróleo, desde los productos de pancoger, desde el mercado inmobiliario, desde todo ese tipo de cosas son productos, ¿no? Son bienes que se mueven en el mundo. De pronto, claro, al nosotros tener una visión pequeña, una visión corta, no logramos dimensionar y de alguna manera creemos que no podemos acceder, digamos, a ese gran mercado, que no podemos acceder, digamos, a esa gran puja mundial sobre lo que son los mercados y lo que es la concentración de capital, que básicamente, digamos, cuando se habla de los mercados internacionales, de lo que se trata es de concentrar capital a través del intercambio de los diversos bienes que existen en el mundo, porque vivimos en un mundo donde todo se vende, todo se vende, todo se vende. Lo que pasa es que hay que saber vender, y ya el saber vender como tal, eso se llama mercado, o lo que en inglés conocemos como marketing. Hay que aprender, digamos, a vender. Hay que aprender a vender, hay que aprender a proyectarse mundialmente, porque eso es fundamental. Digamos que podemos nosotros tener el gran producto, pero si no lo sabemos vender, obviamente ese producto no se va a conocer. Y en eso tiene que ver, digamos, esa es la razón quizás por la cual muchas personas van a la escuela a formarse como negociantes internacionales, ¿no? Y cuando hablamos nosotros en este caso de lo que es el marketing o para el español el mercado, nosotros conocemos el mercado. Lo que pasa es que tenemos una conciencia de mercado distinta, porque cuando hablamos de mercado lo relacionamos con la plaza, ¿no? La plaza de mercado, en Cali decimos galería, pero realmente eso es un mercado. Lo que pasa es que ese mercado lo vemos muy pequeño y obviamente en tiempos de lluvia lo vemos con un olor un poco extraño, un poco ácido, pero eso es un mercado. ¿Por qué? Porque se venden muchas cosas. Se venden muchos productos, y entonces nosotros de pronto no alcanzamos a distinguir ese mismo mercado a escala global, ¿no? Es a escala global. Las personas que van al mercado, unas llevan los productos al mercado y otros llegan a comprar en ese mercado. En este momento, como reitero, se está moviendo un gran mercado, pero quizá de alguna manera al no conocer el concepto, o al no tener claro, o al no de alguna manera no darnos la pela a formarnos en cómo poder de alguna manera aprender a hacer mercado, es decir, aprender a hacer marketing. Y obviamente cuando hablamos en el concepto de esta nueva empresa, cuando hablamos del concepto de este nuevo modelo económico, obviamente no estamos hablando de vender, en este caso, digamos, café, que es nuestro commodity, ¿no? Que es nuestro producto, o Ganoderma, que es nuestro producto, sino que lo que estamos intentando de alguna manera explicar es la importancia de vendernos nosotros. Por eso es clave el liderazgo, por eso es clave la formación, por eso es clave la educación, porque en la medida que nosotros nos educamos, en la medida que nos formamos, obviamente vamos a estar más conscientes, vamos a estar más claros, vamos a estar más seguros, vamos a estar más de alguna forma convencidos, primero de lo que tenemos y de lo que representamos nosotros como personas, lo que representamos nosotros como individuos, que esa parte es muy importante
para comprender toda esta dinámica de lo que son los negocios. Y vamos llevando la idea de una manera bastante importante de lo que tiene que ver con entender los bienes, ¿no? Los bienes. El primer bien a comerciar, o más bien a explotar, es uno como persona. Porque si uno no se explota, otro lo explota. Y ahí es donde vemos nosotros el gran mercado, ¿no? El gran mercado que se mueve, donde unas personas montan las empresas y otras personas van a buscar trabajo a esas empresas. Entonces estamos viendo la misma figura que siempre se ha dado ya digamos, sobre las leyes económicas, que es la oferta y la demanda, ¿no? Entonces uno empieza a darse cuenta qué papel desempeña dentro de este concurso de la vida, durante todo este gran mercado que es la vida, porque de alguna manera decimos somos protagonistas, o somos simple y llanamente seguidores, somos consumidores, somos productores, es decir, ¿qué papel desempeñamos acá, digamos, en la vida que nos corresponde? Entonces, todo este espacio y toda esta dinámica, digamos, del network nos lleva a que seamos protagonistas de nuestra propia vida, que seamos protagonistas de nuestro propio momento, ¿no? De nuestra propia circunstancia, y a partir de ahí llevamos nuestra vida a donde queremos, que esa parte es muy importante. Entonces, conocer que los bienes del mundo están siendo liderados por hombres y mujeres de visión. Todo lo que nosotros vemos se vende. Todo lo que nosotros vemos obedece a alguien que creó esa situación, y por eso todo, absolutamente todo se vende, y esos son los diversos bienes del mundo. Dentro de esos bienes hay cosas que son legales y hay otras cosas que son ilegales. ¿Por qué? Porque realmente vemos muchos mercados, ¿no? De ahí que se habla de los mercados negros, ¿no? Donde se venden drogas, donde se venden armas, donde se venden cosas sin ningún tipo de aduanamiento. Esos son mercados, pero igual son mercados, que eso en materia, digamos, de gobierno, en materia de capital, constituye precisamente activos, que esa parte es muy importante entender. Entonces decimos, ¿en qué mercado me desempeño yo? Obviamente entendemos que nuestro mercado, en el cual nosotros estamos haciendo énfasis, es un mercado sobre bienes, ¿no? Lo que son bienes, no es tanto servicios, aunque está también incluido los servicios, pero más que todo son bienes. Nosotros distribuimos bienes que le sirven a la gente, bienes que son esenciales para la gente, como en este caso el bienestar. La industria del bienestar es quizá la más pujante en el mundo hoy. La gente quiere sentirse bien. Entonces, cuando nosotros tenemos visión de mercado, entonces decimos, yo debo entrar en un nicho que sea competitivo, en un nicho que tenga proyección, en un nicho que tenga expansión, que esa parte es muy importante. Entonces decimos, la industria del bienestar. Entonces, cuando nosotros miramos las cifras, ¿no?, de lo que representa la industria del bienestar, entonces estamos diciendo que es la industria que puede sacar, ¿no?, más hombres y mujeres libres financieramente en un tiempo relativamente corto. ¿Por qué? Porque hoy la gran demanda, ¿no?, la gran demanda es la salud, la gran demanda es el bienestar, la gran demanda es el cuidado, la gran demanda es esa. ¿Por qué? Porque, digamos, una parte de la población de alguna manera ya ha cumplido, digamos, la mayoría de edad. Entonces, cuando se empieza a cumplir la mayoría de edad, entonces obviamente las prioridades van cambiando. Démonos cuenta que el comportamiento humano está obviamente replanteado por épocas, ¿no? Por las épocas, porque hay momentos en los cuales podría haber un concepto más de vanidad, más de cosas banales, que significa eso, vanidad, y obviamente son cosas que de alguna manera no son esenciales.
¿no? Esas tienen un gasto más efímero, tienen un consumo más efímero, pero en la medida que van pasando los años, entonces las prioridades van cambiando. Ya la gente va intentando cuidarse más. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen algo que cuidar. Por ejemplo, la imagen, el prestigio, la economía, son muchas cosas las que se cuidan. Y nosotros vemos el comportamiento, que esa parte es bastante importante cuando lo analizamos. El comportamiento de la gente insolvente es totalmente diferente al comportamiento de la gente rica. La gente rica evita cometer menos riesgos. La gente rica evita el exceso tanto en la comida como en la cotidianidad. Evita los excesos. ¿Por qué? Porque sabe que eso le va a generar una contraprestación a mediano plazo. Entonces, si una persona de alguna manera tiene un capital, pues a partir del momento en que la persona tiene el capital, empieza a cuidar el capital y automáticamente va cuidando su cuerpo. Entonces, estamos hablando ahí de lo que es la industria del bienestar, o sea, la idea de bienestar. La idea de bienestar tiene tiene, digamos, un apéndice económico. Por eso digo, si ustedes analizan las personas que tienen bienes, el comportamiento es distinto a las personas que no tienen bienes. Cuando usted ve a una persona que va caminando por la calle con una cobija al hombro, vemos que esa persona no tiene cuidado ni por lo que come ni cómo se conduce en su medio ambiente, porque ellos, por ejemplo, se le atraviesan a los carros, ¿no? Y obviamente, pues, por una extraña razón, los carros no los atropellan. Pero cuando una persona tiene conciencia de sí mismo y de alguna manera tiene algo que le representa, esa persona no se da, digamos, esas licencias. ¿Por qué? Porque sabe que puede sufrir un riesgo bastante complejo. Entonces, ahí vamos nosotros analizando el tema de la economía, que va siendo inherente a los bienes que poseen los seres humanos. Las personas que se quieren son personas que se cuidan, y las personas que se cuidan obviamente van a intentar siempre incrementar su capital. Es decir, ¿por qué? Porque el capital, en este caso el dinero, es una representación de buen vivir, o sea, una representación de que es una persona productiva, una persona que se ha esmerado, una persona que se ha desempeñado en hacer algo en su vida, y eso es la representación, porque a veces eso es importante aclararlo, porque la mayoría de las personas tiene una idea totalmente errónea con relación al dinero, con relación a la riqueza. Y la riqueza tiene que ser, digamos, en un ser humano por naturaleza, por lógica, porque si una persona es insolvente es porque esa persona ha tenido una mala vida, ha tenido un mal comportamiento, ha sido un derrochador, ha sido una persona, podríamos decir, perezosa, una persona negligente. Entonces esa persona lo que ha hecho es que ha ido en contra de los principios, digamos, universales de éxito. Por eso es que en un momento de la vida nosotros nos empezamos a preocupar cuando estamos haciendo cosas sin sentido. Es decir, cuando de pronto estamos trabajando mucho, pero no estamos alcanzando lo que debía de ser de nosotros. Entonces, por eso es que tomamos, digamos, decisiones supremamente importantes, tomamos otros rumbos. ¿Por qué? Porque nos preocupa sobremanera, digamos, que nos juzgue nuestra propia conciencia. Porque si algo es supremamente clave dentro de un ser humano, es el juicio de conciencia. A uno en la calle lo pueden criticar, lo pueden gritar, le pueden hacer lo que sea, ¿no? Y quizás eso es pasable, pero cuando la conciencia viene y nos sienta en el banquillo y empieza a reconvenirnos, entonces es una cosa bastante compleja. De manera que la razón por la cual intentamos ser diligentes y estamos siempre expandiendo la visión es precisamente por eso, porque es sumamente importante ser altamente productivos, altamente eficaces. Y eso es básicamente cuando entendemos nosotros la figura de tener una visión empresarial a escala global. Ahora decimos, desde el lugar donde nosotros estamos, desde las circunstancias donde nosotros nos encontramos, ¿podemos proyectarnos al mundo? Pues sí.
Claro que sí, podemos proyectarnos al mundo, que claro, a mucha gente de alguna manera le cuesta creer porque ha crecido viendo cosas muy pequeñas, ha crecido viendo cosas muy complicadas. ¿Por qué? Porque de alguna manera el rodimento para hacer esas cosas es de demasiado, diríamos, estrés. Por ejemplo, el mercado, digamos, el mercado rudimentario del campo, por ejemplo, del campo, digamos, de los pueblos. Las cabeceras municipales, en todas las cabeceras municipales hay una cosa que se llama plaza, ¿no? En Cali decimos galería. Entonces, ¿quién abastece esa plaza? Esa plaza la abastece todo el campo, ¿no? Que corresponde, digamos, a ese municipio. Entonces, la gente de lugares lejanos empieza desde muy temprano, ¿no? A acomodar las cargas. Muchos lugares hoy se siguen usando las mulas como medio de transporte. Entonces empieza desde muy temprano la faena, ¿no? De llevar los productos al mercado, es decir, a la plaza, porque una parte lleva a la plaza y otros van a adquirir, abastecerse en la plaza. Entonces es así el mercado. Entonces, claro, cuando uno crece de pronto viendo esa dinámica de mercado así tan compleja, porque uno dice, qué pereza levantarse a la 1 de la mañana uno dormido todavía a organizar la carga, ¿no? Y después a meterse a oscuras por las trochas y todas esas cosas. Eso se hace aún en muchos municipios de Latinoamérica. De manera que si tenemos nosotros una visión de esas, pues obviamente jamás vamos a decir, no, yo me imagino poder expandir un mercado mundialmente. Porque el mercado que he visto es ese mercado triste, ese mercado de mucho cansancio, de mucha fatiga, de mucho trabajo, ¿no? Pero eso es obviamente, ¿por qué? Porque nos hace falta visión. Nos hace falta visión, y en la visión, o mejor dicho, la clave está en la visión, la capacidad que nosotros tenemos de visionar de alguna manera las cosas, porque cuando se mueve un producto del campo, digamos, a la cabecera municipal, se está haciendo el mismo mercado que se hace a escala mundial, ¿no? A escala mundial. Entonces, al mercado mundial llega todo tipo de productos. Entonces llegan unos empresarios y empiezan a administrar esos productos. Hay unas personas que no entran en la fase, digamos, desgastante, que es sembrar, cultivar, cosechar y abastecer las plazas. Hay gente que ya está en las plazas esperando lo que llega. ¿Para qué? Para darle una función de comercio, Así es como se mueve el asunto. Todo lo que nosotros adquirimos como consumo se hace de esa manera, de modo que lo que vamos entendiendo es que eso mismo que pasa en esa vereda es lo mismo que pasa en Dubái, es lo mismo que pasa en Singapur, es lo mismo que pasa en Bogotá, es lo mismo que pasa en Malasia, es lo mismo que pasa en Panamá. Es la misma situación. Cuando nosotros vemos esos grandes buques que se mueven por nuestros mares, es precisamente la multiplicidad de todos esos granjeros, ¿no? De esos granjeros, de esos artesanos, de esos campesinos que llevaron poco a poco, y entonces todo eso que llevaron constituyó un buque que mueve de un continente a otro un mercado, y obviamente en eso consiste toda la cuestión de lo que es el mercado. Entonces, entrar a hacer esa parte es básicamente lo que constituye los grandes empresarios, ¿no? Los grandes empresarios, pero entre grande y pequeño, la diferencia es simplemente que uno tiene una visión más grande y otro una visión más chica, pero están haciendo el mismo esfuerzo. Están haciendo exactamente el mismo esfuerzo. Los campesinos procuran vender sus productos en el mercado, porque si no venden el producto en el mercado van a tener muchas situaciones de dificultad en su casa la semana próxima, la quincena próxima, es decir, es una situación compleja, ¿no? De hecho, se han escrito muchas canciones con relación a la gente que ha intentado llevar su carga, ¿no? A los mercados y nadie le ha comprado. Por eso la gente pobre es la que más sufre, es la que más la pasa muy mal. Pero entonces esto obedece a la visión.
a la visión, Es decir, entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, el network marketing tiene en cuenta a los pobres, Y cuando hablamos de pobres, estamos hablando de esas personas que están solamente esperando una oportunidad. Porque hay otro tipo de pobres que son incurables porque la cuestión es mental. Hay mucha gente que está esperando una oportunidad. O sea, yo soy uno de ellos de los que esperaba una oportunidad para de alguna manera aprovecharla y gestionarla, ¿no? Entonces empieza uno a entender el tema del mercado. Entonces uno dice, dentro de las cosas que la mayoría de la gente hace, es que la gente busca o quiere o anhela un negocio propio, ¿no? Anhela un negocio propio. Ustedes hablan con cualquier persona y el 95% de las personas quieren tener un negocio propio. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la dinámica de qué es tener un negocio propio, obviamente nosotros no nos hacemos la pregunta clave. Es decir, ¿cuál es la pregunta clave que hace a cualquier persona? ¿Qué significa tener un negocio propio? ¿Cuál es el objeto de tener un negocio propio? El objeto de tener un negocio propio es hacer dos cosas que son claves, que es un intercambio. Es decir, yo pongo una mercancía y recibo, digamos, una compensación económica. En eso consiste un mercado, en eso consiste un negocio, en ofrecer un servicio y tener una representación de ese servicio. En este caso la conocemos como dinero. Entonces, la finalidad de todo negocio es alcanzar dinero. Entonces, si nosotros nos hacemos esa pregunta, entonces se nos va a facilitar el panorama. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo esencial. Entonces nos vamos a centrar, digamos, en el resultado, nos vamos a centrar en lo importante. La mayoría de las personas se centran en la infraestructura. ¿Por qué? Porque intentan personalizar un local, una fábrica, una bodega, digamos, a su forma. Y podríamos decir que eso está bien, pero por muy grande o muy pequeña que sea la fábrica, la bodega o lo que sea, el fin de todo es que eso genere un beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hace el network marketing? El network marketing viene y le quita de alguna manera lo complejo al negocio, le quita lo complejo al negocio propio y le dice, venga, tenga el negocio propio, evítese la infraestructura, evítese los empleados, evítese todas esas cosas que son del Ministerio del Trabajo, evítese todo eso, inclusive evítese todo eso de los gastos fiscales y parafiscales y obtenga lo que realmente es la función del negocio. Entonces uno empieza a darse cuenta de que, claro, tiene sentido, ¿por qué? Porque uno el riesgo lo minimiza a cero. Porque el network marketing es tan inteligente que está diseñado para que el riesgo sea cero. Pero, claro, nosotros de pronto de alguna manera no entendemos, no comprendemos a simple vista eso. Y claro, como no lo comprendemos, entonces lo vamos a ver de manera sospechosa. Lo vamos a ver de manera extraña, lo vamos a ver de manera así como a la defensiva. ¿Por qué? Porque decimos, claro, si vengo del campo, si vengo de los pueblos o si estoy en la ciudad, entonces uno ve a la gente, sobre todo a nuestras personas mayores, verlas durante toda la vida trajinar mucho para ganarse el pan, trajinar mucho para vender un producto, trajinar mucho y todas esas cosas. Entonces, cuando nos encontramos ante una situación como esta, no estamos listos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está muy reducida. O sea, nuestra visión está mirando el dolor, el trajín, el esfuerzo, las madrugadas, está viendo todo eso hacia el pasado. Entonces, obviamente no se puede proyectar al futuro. ¿Por qué? Porque obviamente no hay cabida. Entonces, obviamente tenemos una mina en nuestras manos, al menos así lo veo yo y siempre lo he entendido así. Entonces, lo que procuro de alguna manera es formarme, ¿no? Ser diligente para de alguna
poder explicar, poder contribuir de alguna manera a que se vea la dimensión de lo que es el network marketing. ¿Por qué? Porque es una empresa, o más bien es un sistema y es una profesión legítima. De hecho, para mí, la más exclusiva de todas las profesiones es el network marketing. Ahora, usted dirá, no creo tanto. ¿Por qué? Porque veo mucho alboroto, muchas cosas fuera. ¿Ve? Tengamos en cuenta una cosa, que la fuente no es culpable de que el ciego no le atine. La fuente no es culpable de que el ciego no le atine. La fuente siempre está ahí. Entonces uno lo que tiene que hacer es de ser ciego y poder ver las cosas. Porque claro, mucha gente intenta incursionar en el network marketing, pero no logra prevalecer, no logra destacarse, no logra comprender, no logra entender. Entonces toda esa gente que entra y sale, se constituye elemento distractor para la gente de alguna manera. Yo digo la gente simple, yo digo la gente común, no la gente común, porque el que no es tan común empieza a educarse, y el que se educa va a entender el porqué de las cosas. Entonces, porque ustedes ven, y yo siempre insto a que las personas tengan de alguna manera su vademecum, su agenda, y le hagan seguimiento a las personas que de alguna manera dicen fracasar en cualquier tipo de negocio. No estamos hablando solamente del network, en cualquier tipo de negocio. La persona que abre la peluquería, que abre la revueltería, la panadería, que abre la ferretería, que se monta la droguería y está 2 meses y cierra. ¿No? Lo importante es hacerle seguimiento, no a manera de juicio, sino hacer un seguimiento, que eso nos ayuda mucho a retroalimentar, digamos, nuestro criterio. ¿Para qué? Para evitarnos de alguna manera las pisadas en falso. Porque las personas que fracasan en los negocios, o más bien que abandonan los negocios, cualquiera que sea de ellos, entonces es importante hacerle el seguimiento. ¿Por qué? Porque esta persona de alguna manera abandona una idea y quizás se va a alistar o enlistar en otra idea, y entonces a esa segunda idea vamos a hacerle seguimiento. Y entonces vamos a dar cuenta que esta persona en un corto tiempo también ya está en una tercera idea. Y después está en una cuarta idea y una 10ª idea. Entonces al final concluimos que no es la fuente, que es el individuo, que es la persona. ¿Por qué es supremamente importante educarse? ¿Por qué? Porque quien se educa supera una situación como esta. Entonces ya no dice, es que fulano, entonces ya no cuenta las historias trágicas, no las historias de la cripta. ¿Por qué? Porque ya sabe que es normal que mucha gente desista muy rápido de su razón de ser, que mucha gente desista de su sueño. ¿Por qué? Porque esa es la condición del individuo. Tengamos en cuenta que cuando de ganar se trata, hay un valor agregado, porque es para campeones. O sea, es para campeones. Cuando nosotros vemos las competencias, generalmente en las competencias no hay obstáculos. Pues hay una disciplina dentro del atletismo que tiene obstáculos, pero igual se prepara y la persona sabe de antemano que tiene que saltar a cierta distancia. Pero las competencias generalmente no tienen obstáculos. Sin embargo, mucha gente, la gran mayoría no logra llegar a la meta. O si llega a la meta, llega muy tarde, cuando ya los periodistas y las muchachas que le dan besos a los campeones ya se han ido. De manera que eso ocurre en todos los espacios. Entonces uno dice, ¿en qué consiste el tema? En ganar. Entonces uno dice, no, yo tengo que formarme como un ganador, yo tengo que dejar de ser ciego, tengo que dejar de ser miope cuando de oportunidad se trata. ¿Por qué? Porque el mundo lo siguen moviendo los líderes, el mercado lo siguen moviendo los líderes, y entonces cuando decimos los negocios son para los líderes. Entonces decimos, es que yo no soy líder. Ese es un error, digamos, que en cierta manera es una excusa, porque lo que uno siempre tiene que pensar es lo siguiente: si yo no levanto un negocio, me toca levantar el negocio de otro. Y al final, eso es como cuando las mamás dicen que el trabajo de la casa es muy mal agradecido, porque hacen el oficio ahora
y al ratico está todo vuelto patas arriba. Entonces, eso ocurre cuando uno intenta levantar el negocio de otro. Uno la pasa bien los primeros días, pero después ya se vuelve un problema. Se vuelve un problema. Entonces, lo más lógico es levantar el negocio propio. Pero para levantar el negocio propio hay que formarse y hay que entender que hay que hacer de alguna manera un ejercicio continuo de fortaleza mental, de fortaleza mental, de fortaleza emocional. Si ustedes ven, el proceder de los campeones es totalmente diferente al de la muchedumbre. Por eso ya entendemos por qué mucha gente abandona las cosas y sobre todo hablando del network marketing, porque yo he analizado esto con mucho detenimiento y me he dado cuenta de que no hay por qué abandonar, porque ese es un negocio que no cuesta. Es un negocio que está abierto 7 días al día, 7 días a la semana, 24 horas al día. No cuesta, o sea, no cuesta absolutamente nada. Entonces, sin embargo, hay mucha gente que dice quebrarse en el network, y una cosa que no es posible. Pero ¿por qué se da esa situación? Por lo que digo, porque no está la capacidad de ser visionarios, ser visionarios. Entonces, el mercado en sí es el mismo en todo el mundo. Al mercado llegan los productos porque se prevé que van a llegar los consumidores. Entonces, uno empieza a darse cuenta que uno debe estar en el mercado. Y ahí es donde viene la gran venta. Nosotros no vendemos los commodities así como en el mercado tradicional. En el network, el producto es uno. Por eso ese es un negocio de personas. Ahí es donde está la parte clara. Entonces, cuando es un negocio de personas, dirá usted, es de vender personas. No, aquí no vendemos personas. No, lo que se hace es potenciar el sueño de una persona, ¿no? Sacar su máximo potencial. ¿Para qué? Para que eso genere un impacto, ¿no? Digamos, en el ambiente próximo, en este caso, en el ambiente internacional. Entonces, a través de esa imagen, de ese prototipo de persona, entonces se proyecta un mercado. Pero realmente, digamos, el negocio acá es en los seres humanos, en lo que tiene que ver con potenciar seres humanos. O sea, con una educación de privilegio, una educación que eleva el autoestima de una persona. ¿Para qué? Para que se empodere y le eche mano a su futuro de una manera menos riesgosa que la tradicional, ¿no? Porque a veces, de hecho, por falta de visión, nosotros creemos que el trabajo, el empleo seguro es seguro. Y ocurre que no es seguro. No hay ninguna posibilidad de que, sobre todo en este siglo XXI, salga una persona bien librada de ese sistema. De manera que, en la medida que la persona se da cuenta, empieza a enterarse que eso es una cuestión de liderazgo, que ahí es donde está la gran venta, ¿no? Y ahí es cuando entramos a ser parte del gran mercado. Entonces empezamos a trabajar nuestra autoimagen. Empezamos a trabajar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la importancia que es empezar a pensar en grande. La gran falencia que descubre uno ante las grandes oportunidades es que uno piensa en chiquito. O sea, uno piensa muy vacío. ¿Qué es pensar en vacío? Es cuando uno se levanta y dice, voy a ganarme el desayuno. Y después dice, voy a ganarme el almuerzo. Y entonces uno se la pasa así a diario. Y entonces uno sí quizás desayuna, almuerza y come, pero no tiene un futuro de alguna manera favorable. ¿Por qué? Porque la visión es muy corta, es supremamente corta. Quien se levanta y dice, voy a proyectarme un mejor vivir, ¿no? Para los años venideros, esa persona sabe desde luego que requiere tiempo, ¿no? Que lo que va a hacer es grande y como es grande, entonces requiere tiempo
¿Por qué? Porque debe adecuarse a la visión. Nosotros hoy tenemos que adecuarnos a la visión del mundo, a la visión del mundo, del mundo comercial, del mundo empresarial, del mundo de los bienes, del mundo de todo ese intercambio que se da. Ahí es donde está nuestra visión hoy. Entonces, ahí es cuando muchas personas van a la escuela a formarse como expertos en negocios internacionales. Pero reitero, la asignatura de negocios internacionales o comercio exterior es algo teórico. Es algo teórico. ¿Por qué muchas personas lo hacen? Porque a veces los padres, mientras están en la mesa cenando, entonces empiezan a proyectar, digamos, el futuro de los hijos y empiezan a proyectarlo en carreras que sean productivas. Cuando ustedes se dan cuenta, cuando está la proyección, digamos, de lo que es la vida universitaria de una persona, se piensa es en económico y dice una carrera que dé. Yo recuerdo que hace unos años atrás, estamos hablando de, qué sé yo, unos 10, 15 años, estaba en boga la ingeniería de petróleos. Entonces, de hecho, muchas personas se cambiaron de carrera, ya a media carrera se cambiaron a negocios internacionales, a negocios de petróleos. ¿Por qué? A ingeniería de petróleos. ¿Por qué? Porque había una gran promesa, ¿no? Porque había una gran promesa. Pero ¿qué pasó años después? La famosa crisis del petróleo quebró de hecho muchas economías. Ya hoy el petróleo no es de alguna manera un bien principal, porque ya hay otras energías alternativas, lo que quiere decir que el mercado va cambiando, las necesidades o los procesos van cambiando, de manera que cuando una persona intenta formarse para algo específico, pues solamente necesita un tiempo, y para el tiempo en que esa persona de alguna manera sale graduada, ya eso que por lo cual iba ya no existe, o al menos ya no tiene la demanda que tenía inicialmente. De manera que en esas situaciones se da todo. Pero entonces, cuando nosotros miramos acá el network marketing, estamos diciendo es el simultáneo. O sea, el negocio que para mucha gente puede ser poco, para mucha gente puede ser mínimo, para mucha gente puede ser escaso, es el negocio con mayor proyección, por lo que decía hace un rato. Porque el network marketing, ojalá, porque hay muchas figuras, digamos, del network marketing, pero de todas, la más prometedora es la del bienestar. Tengamos en cuenta que la medida que hay mayor comodidad en el mundo, entonces la expectativa de vida de los seres humanos empieza a aumentarse. Entonces, obviamente, si nosotros vemos ya una persona de 60, 70 años, pues ya no está pensando en usar bikini, ya no está pensando en montarse en patineta o qué sé yo, ya está pensando es en cuidar triglicéridos, en cuidar colesterol, en cuidar el colágeno y muchas cosas. Eso se llama bienestar. Ahí es donde está la gran demanda, ahí justamente donde está la gran demanda. Entonces, lo que quiere decir que cuando tenemos esa visión, entonces decimos, claro, ese es el mercado que tenemos que dominar. Ese es el mercado en el cual estamos incursionando y es el mercado a dominar. Entonces, ¿cómo dominamos ese mercado? Haciendo presencia mundial, no con cajas así de productos, sino con nuestra persona, nuestra imagen. Es ahí donde está la proyección. Entonces empezamos a darnos cuenta que nuestra imagen se constituye en un activo. Es decir, en un activo que en la medida que trabajamos sobre los valores, sobre los principios, que trabajamos sobre el mismo prestigio, entonces obviamente vamos haciendo más visibles en el mundo. Y eso obviamente genera confianza, genera tranquilidad, genera aceptación en las personas, porque ese es un negocio que tiene una particularidad que consiste en darse a conocer. Sin embargo, mucha gente se esconde. Ahí es cuando aplica ese viejo dicho, ¿no?, de los mercados, justamente, cuando la gente dice que el que no muestra no vende. El que no muestra no vende. Hay gente que no avanza
o que no se destaca, y es justamente ¿por qué? Porque omite los principios básicos, los principios esenciales de todo mercado, ¿no? De todo mercado. Nosotros podemos tener una gran cosecha de papa o yuca en el campo, ¿no? Pero si no la llevamos al mercado no se vende, no se puede vender. Entonces no es solamente de alguna manera producir, sino que hay que aprender a saber vender. Eso se llama marketing, 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 marketing. Entonces la mejor forma de hacer marketing, para que tomemos nota, la mejor forma de hacer marketing es saber cuál es nuestro sueño. Porque todo en la vida se basa de acuerdo a nuestro sueño. Lo que quiere decir que si nosotros sentimos que no vamos para ningún Pereira, es porque no hay un sueño. Es porque no hay un sueño. Y cuando no hay un sueño, pues poseemos problemas. Es decir, porque nuestra vida va a ser una vida común. Quizá una vida que no la sentimos vacía, pero va a ser de alguna manera vacía vista por mucha gente. Y ocurre que de momento como que despertamos y decimos, no, ese no es mi prototipo de vida. Mi prototipo de vida es de grandeza. Mi prototipo de vida es de alcanzar, es de proyectarme internacionalmente. Entonces, obviamente uno empieza a adecuarse a ese prototipo de vida, lo que quiere decir que hay nuevos hábitos, ¿no? Que hay unos compromisos personales totalmente distintos, que ya empieza uno a darse cuenta de que es importante educarse, ¿no? Educarse y aplicar, educarse y aplicar, educarse y aplicar, educarse y aplicar. Empieza uno a entender toda la dinámica de lo que son, digamos, los negocios, y que este es un negocio de que sí o sí es de una proyección internacional y que cualquier persona lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está diseñado para que lo desarrolle cualquier persona, que esa es la parte más importante. Y por eso vamos como entendiendo la dinámica de lo que es la visión del negocio, la visión del negocio y la importancia del por qué la visión del negocio. El mercado es la oferta y la demanda. Digamos que en las fechas tradicionales de los pueblos, sobre todo los pueblos latinoamericanos, hay muchas creencias, hay muchas costumbres. Entonces, la gente de visión dice, ve, esta gente tiene unas creencias, tiene unas costumbres, vamos a capitalizar esas creencias. Hagamos un mercado con las creencias de la gente, con las costumbres de la gente, y explotemos ese mercado. Entonces, así es como funciona el mundo. Así es como funciona el mundo desde el mismo instante que se creó. No es una cuestión del tiempo moderno. Siempre ha sido así. Entonces, si las personas en determinada época del año lloran, entonces a esa llorada se le arma el mercado, se le arma negocio. Entonces vamos a la gran lloratón mundial y vendámosles pañuelos, contémosles chistes que los hagan llorar, y démosles comida que les haga llorar, y démosles todo que esté relacionado con el lloriqueo. Es así de sencillo como funciona, digamos, el mundo. Entonces, unos van a decir, eso me parece muy cruel, pero esa es la realidad del mercado. Ahora, entonces decimos, hagamos cosas no tan crueles, porque realmente, ¿qué es verdaderamente cruel? Cruel es vivir en un mundo donde ignoramos cómo funciona. Crueldad es vivir en un mundo donde hay muchas personas que se ilusionan por algo que nunca van a alcanzar. Porque hoy vemos personas ilusionadas con cosas que ya no se usan. Hoy vemos personas ilusionadas con cosas que ya no son de alguna manera demandables. Y eso es muy triste, porque al final la persona se da cuenta que se siente como vacía, como engañada, que es generalmente lo que pasa en la figura, digamos, de lo que es el trabajo basado en el empleo, que la persona se prepara con toda la ilusión, con todo el sacrificio, y después otro le dice, sospecho que usted no tiene experiencia, ¿no? Y no le puedo pagar lo que usted pide, es decir, le saca la lengua.
y eso genera frustración para una persona. Eso es supremamente algo muy triste, muy cruel, pero como lo hace la gran mayoría, entonces tiende a ser un poco más gasmoñamente pasivo, pero realmente eso es cruel cuando lo miramos a la luz de este siglo XXI, cuando lo miramos a la luz de la infinidad de oportunidades que ofrece este siglo XXI, sobre todo quitando todos los obstáculos que representa montar empresas. Hay mucha gente que se queja y dice, no, es que en ese país es muy difícil montar empresa por los gastos, por los aranceles, por todas esas cosas. Pero entonces la persona dice, no, si me voy para otro país, donde quiera que vaya, en cualquier lugar del mundo donde una persona intente montar un negocio, si lo está haciendo de la manera antigua, va a existir el mismo requisito. Va a existir el mismo requisito. Altos impuestos, grandes reformas laborales, reformas tributarias, y hay que someterse obviamente a la competencia, hay que competir, hay que vender más barato y de vender de mejor calidad. Y una persona que no tiene capital no puede prevalecer en un mercado de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque lo absorben los grandes, ahí sí lo absorben los grandes. Entonces la forma más práctica de hacerle el quite a una situación como esta es desarrollando network marketing, que ahí donde la variable se va al extremo. Entonces mucha gente cuando dice network marketing lo miran chiquito, lo ve pequeño, lo ve algo para gente desocupada, lo ve para gente sin proyección, y ocurre que no es así. Eso es una percepción errónea, Por eso este tema debe desarrollarlo con todo el profesionalismo, ¿por qué? Porque ahí está la clave. Entonces, porque si uno lo hace por las ramas, entonces uno va a estar ahí por las ramas, no dándole una lectura o haciéndole dar una lectura a una visión totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque es un negocio legítimo por estas situaciones que estoy enunciando. Es un negocio legítimo que lo que hace es que evita toda esa tramitología que representa armar una empresa de cero. Empezar un nombre de cero, crearse un producto de cero, proyectar un producto de cero. Eso es sumamente complejo porque eso tiene una cantidad de situaciones que obviamente la persona inicialmente no prevé. Porque se dice siempre que si uno tiene un buen producto, ese producto va a ser competido. Y el que lo compite se evita desde luego todo lo que representó crearlo, todo lo que representó ajustarlo, todo lo que representó hacerlo. Entonces es una situación en la cual aún inclusive patentando las cosas no es suficiente. Hoy, por ejemplo, China reproduce cualquier invento que se haga en el mundo, lo reproduce China de manera masiva, de manera abrumadora. Entonces China inunda el mundo con ideas que no son de China, porque China sabe hacer marketing. Aparte de eso tiene la cadena de suministro más grande del mundo. Entonces esa es China. Entonces ante esa China, mucha gente ignora y mucha gente con mucha ilusión está intentando montar negocios, porque la gente ignora que existe un gigante como China. China quiebra todo el mercado durante durante el fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Todo lo que está basado en la era industrial, en este momento China lo tiene absorbido. Las grandes empresas que eran el orgullo de algunas naciones importantes en el mundo ya no son las grandes empresas. Esas empresas migraron a hacer sus ensamblajes en China. Entonces ya por eso se va generando esa situación que vemos por estos días, la inflación, ¿no? Y esa inflación tan abrumadora es porque ya muchas cosas dejaron de ser. Lo que era emblemático para muchos países, hoy ya es un pasivo, ya es una situación compleja, y vemos las grandes compañías como por ejemplo la General Motors, la Ford Motor Company, la Philips, una gran cantidad de
de compañías que eran emblemáticas, hoy vemos que son ya un pasivo muy fuerte desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista pensional, porque son empresas que ya generaron un cáncer económico muy profundo. E inclusive en algunos países intentaron rescatar esas empresas por lo que representaban como emblema, digamos, de patrimonio, pero ni así. Por ejemplo, para efectos de Colombia, digamos, la segunda empresa más importante de aviación del mundo es colombiana, ¿no? Y es una empresa que se llama Avianca, pero Avianca hoy representa un pasivo en lo fiscal, en lo laboral, en lo de infraestructura bastante alto, supremamente alto, que es insostenible. De hecho, se le ha inyectado, digamos, capital público. Sin embargo, no se ha podido sacar adelante. ¿Por qué? Porque es algo que ya es mejor dejar que sucumba, porque este tipo de empresas ya no son competitivas, porque hay otras que han surgido y ofreciendo mejores servicios a un costo mucho más bajo y mucho más eficiente. Entonces, ese es el mercado, ese es el negocio, digamos, internacional, como se mueve. Y como vivimos en un mundo que ya cuando hablamos a nivel global, estamos hablando de libre empresa, ¿no? De libre empresa, lo que quiere decir que cualquier empresa que ofrezca un mejor servicio a un más bajo costo entra a operar en cualquier país. En cualquier país entra a operar, y eso no constituye monopolio ni constituye desventaja. ¿Por qué? Porque realmente cuando hay un producto o un servicio que se ofrece a menos costo y más eficiente, pues eso va en beneficio del pueblo, va en beneficio de la gente. Por eso nosotros vemos los mercados, como en este caso las tiendas sistematizadas, ¿no? Las tiendas que de pronto vienen ofreciendo productos mucho más baratos, ¿no? Pero de buena calidad. Obviamente esto va a ir en beneficio de la gente común y corriente. Entonces, por eso los gobiernos no le colocan trabas de ninguna manera a este tipo, digamos, de propuestas. De ahí que por eso es importante ver la dinámica, como hay que transformar la mente, como hay que transformarse uno por dentro, porque si uno monta negocios tradicionales tiene que lidiar con todo eso, tiene que ir lidiando todos los días con todo eso, y uno se debe estar constantemente abriendo espacios para capacitar el personal, para capacitar la gente que trabaja con uno. Y lo que pasa cuando esto se da es que cuando se capacita a la gente, entonces la gente capacitada se larga ya con la formación, ya se larga con el concepto. Toda la persona monta un prototipo de ese mismo negocio. Reitero, evitándose el momento creativo. Entonces, por eso ustedes ven, y eso se llama cadena de competencia. Hay mucha gente que intenta, y hoy está intentando, está planeando abrir un crédito para montarse un negocio, pero ignora toda esta información que estamos suministrando, porque es información que inclusive en una universidad de prestigio no se da, porque obviamente no es de conveniencia. Pero esta información es para cualquier persona que de alguna manera intente darse cuenta en qué debe de centrarse hoy, Entonces, por muchas variables que ocurran, el network marketing no tiene ningún cambio. ¿Por qué razón? Porque está representado en las personas, está representado en un sueño, está representado en un porqué. Después de eso ya viene el tema de los productos, que como reitero, ojalá los productos estén basados en el bienestar, es decir, productos que ayuden con la salud de un ser humano, que ayuden con la salud de una población, que ayuden con la salud del mundo. Entonces, este producto tiene una mayor probabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque va a perdurar mucho más tiempo en lo que tiene que ver con su principio activo. Tiene que ver con su principio activo. De esa manera empezamos a darnos cuenta que lo que hay que hacer es formarse,
hay que formarse para interiorizar el network marketing y no pensar que es algo de moda, que es algo pasajero, que es algo que se da así como cuando en un momento en Colombia aparecían las abejas africanas, no sé si recuerdan, que llegaban por oleadas, estaban en un pueblo y después se iban para otro pueblo y después salían así hasta que desaparecían. No, el network marketing es un negocio legítimo, es una profesión legítima, reitero, de muchísimo prestigio, y ahí es donde está la parte clave. No es lo mismo hablar con una persona que no tiene la formación, que no tiene la visión, que no tiene el concepto, a hablar con alguien que sí lo tiene, alguien que sí sabe cómo es, porque esto es un tema, digamos, ya de sustancia emocional, que eso es sumamente importante a la hora de proyectarse, a la hora de uno decir, vale el esfuerzo, vale la dedicación, es decir, vale, como dicen en el argot popular, vale la pena meterle el hombro porque no hay desgaste, no hay algo que sea de alguna manera pasajero. Y ahí que vuelvo y digo, dentro de ese producto no es los productos como los vemos en el comercio tradicional, los que se venden, sino el individuo, la persona, el liderazgo, el carácter, ¿no? Los valores, la visión, la creencia, la seguridad que le proyecte a otra persona a la hora de asociarla, a la hora de proyectarla, a la hora de liderarla. ¿Por qué? Porque de eso es que se trata, ¿no? De manera que es como una cotización, de alguna forma, de las emociones. Es como cuando la mente se cotiza. Cuando la mente se cotiza, porque démonos cuenta que todo consiste en las creencias. Todo consiste en las creencias. Cuando una persona cree que puede, podrá. Cuando una persona cree que no puede, pues no puede. No hay forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque no puede. Entonces uno dice, pues todo se reduce a la mente. Todo, absolutamente todo se reduce a la mente. Entonces uno dice, pues debo trabajar en la mente con mayor hincapié. ¿Para qué? Para crear una mente fuerte, una mente que prevalezca, una mente que trascienda, una mente de visión, una mente que rompa de alguna manera los estereotipos, que rompa los paradigmas, que rompa la mediocridad, sobre todo, que rompa todas esas cosas que se anteponen en el mundo secular. Y entonces uno dice, pues trabajar en la mente, de hecho es trabajar en la mente la parte, digamos, donde debemos aplicar mucho más tiempo, y por eso siempre se nos sugieren los libros, se nos sugieren los espacios, ¿no? Los audios, todas estas cosas que nos ayudan a enriquecer, a fortalecernos como tal, porque una persona que quiere ganar en la vida debe de adoptar hábitos distintos a los que tenía cuando tenía una vida de perdedor, ¿no? Es decir, es hacer totalmente lo contrario a lo que hace la gran mayoría, ¿no? De manera que eso es sumamente importante para comprender sobre todo este asunto de lo que son los bienes, y obviamente entender que todo negocio debemos descubrir cuál es el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de lo que hacemos? Cualquier cosa que hagamos, tenemos que buscarle el beneficio. Usted podrá decir, yo ser muy materialista. No es eso. Debemos de ser supremamente claros y darnos cuenta cuál es el beneficio de cualquier cosa que haga, Si uno sale de pronto a hacer deporte, uno dice cuál es el beneficio, ¿no? Si uno sale a un espacio de diversión, uno dice cuál es el beneficio. Si uno dice vamos a hacer un negocio, uno tiene que preguntarse cuál es el beneficio. Y entonces ahí viene el tema de las metas. Las metas son sumamente importantes. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Es decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué duermo hasta tarde? ¿O por qué duermo tan poco? Es decir, ¿por qué me esfuerzo por esto o por qué me esfuerzo por lo otro? Ese por qué es fundamental, porque ahí es donde entendemos el beneficio. Cuando ustedes ven que mucha gente abandona, digamos, la idea inicial, que eso sí ya es una situación muy endémica en Latinoamérica, las personas tienden a no ser constantes, las personas tienden a no perseverar, las personas tienden a cansarse rápido,
a aburrirse rápido. Entonces uno todo eso tiene que leerlo, para sacarle sustancia y entender en qué consiste el fracaso de un ser humano, en qué consiste el fracaso de un pueblo latinoamericano. Entonces uno dice, no es la falta de oportunidades, no es un mal producto, es una forma de ser inconstante. Es una forma de ser inconstante. Entonces uno dice, yo no puedo hacer las cosas sin preparación. Es que como ahora estamos en el siglo XXI, que es el siglo de la información, entonces decimos, no hay obstáculo, no hay excusa. ¿Por qué? Porque la información está por doquier. La información está por doquier y de manera gratuita, ¿no? Gratuita, podemos inyectarlo en las venas. Es decir, de hecho hay inclusive sopa de letras. Entonces uno coge las letras estas y escribe perseverancia y las pone a cocinar y se hace una sopa de perseverancia y hace una sopa de constancia. Uno encuentra las letras constancia, ¿no? Y escribe y busca pues, entonces uno hace todas esas cosas. ¿Por qué? Porque todo está a la mano. Entonces uno dice, ¿qué hay que trabajar? En esas cosas que se van diluyendo por las tradiciones, por el día a día, por la dispersión de emociones, de visión y tal, y todo eso tiene que ver con las metas. Las metas son sumamente importantes, pero cómo nosotros fortalecemos, primero cómo nos diseñamos una meta y cómo fortalecemos esa meta, es precisamente cuando nosotros intentamos ver hacia el futuro. Es pues importante ver hacia el futuro, ahí es donde viene la importancia de la visión, ¿no? Podemos y tener visiones, poder ver mañana, poder ver qué pasará el miércoles, el próximo domingo, qué sé yo. Eso se llama visión. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nos proyectamos. Entonces uno dice, como mañana es incierto, entonces ¿qué tal si se presente una situación, digamos, eso que le pasa a la gente común, a la gente pobre, ¿no? Las famosas calamidades. Y normalmente las calamidades vienen y no hay dinero, y las calamidades vienen, la mayoría son por la noche y a distancia. Entonces uno dice, por la noche y a distancia y sin dinero, esas tres cosas son claves, no son claves. Entonces sobre eso entonces se crean las metas. Entonces uno dice, ya sé por qué hago lo que hago. O sea, yo hago esto porque quiero, me merezco y puedo un futuro mejor, ¿no? Me merezco un futuro mejor. Entonces cuando uno se merece un futuro mejor, entonces uno empieza a aprovechar el presente y dice, este presente lo invierto en mi futuro mejor, porque mi futuro mejor es mucho más importante mi futuro, porque mi presente al menos ya soy consciente de que lo tengo aquí y ahora. Entonces mi futuro no sé cómo sea, pero yo quiero que esté bien, y si en alguna situación se presente, pues que esté bien, justamente porque lo preví, ¿no? Lo preví. Entonces ahí va bien la proyección de la parte sumamente importante, porque dentro del mercado, ¿no? Dentro del negocio, hay dos cosas que son claves: el gasto y la utilidad. ¿Quiénes creen ustedes que se queda con la utilidad? Con la utilidad de los mercados se quedan los empresarios. ¿Quiénes hacen el gasto? La gente común, o sea, de clase media para abajo, es la que hace el gasto. Y a veces uno se siente satisfecho haciendo el gasto. Y ocurre que ahí es donde uno dice, claro, ahí es donde está el saco roto de mi economía, está en el gasto. Entonces, ¿cómo funcionan los ricos? En la utilidad. Entonces, la utilidad, cuando usted tiene un negocio, entonces usted empieza a mirar las utilidades. Entonces, que la parte bonita de este negocio es que en este negocio usted no tiene pérdidas. Entonces, mucha gente como siente que no tiene pérdida, entonces se relaja. Pero eso tiene que construirse en ventaja. Es decir, si yo en este negocio no tengo pérdidas, entonces me centro en ¿qué? En las utilidades, en la ganancia. Y por eso es que uno está trabajando en expansión constantemente. ¿Por qué? Porque uno dice, no tengo pérdidas, entonces tengo utilidades. Voy a trabajar las utilidades. Si estoy trabajando en las utilidades, expandiendo las utilidades, ahí es cuando uno empieza a usar ese concepto que yo hablo de mucho, de horas
de apalancamiento, horas de apalancamiento, muchas horas de apalancamiento en muchos lugares. Por eso estamos hablando de un negocio con visión internacional. Entonces, uno dice las utilidades. Si se han dado cuenta ustedes que normalmente la gente que trabaja, digamos, como empleada, es la gente que de alguna manera más gasta. Y la gente que gasta lo hace porque considera que se merece el gasto. Pero ¿sabe cómo piensa un empresario? Un empresario dice, yo me merezco la utilidad. Y vemos una diferencia. Por eso hay riqueza y por eso no hay riqueza. Porque donde hay gasto no hay riqueza. Donde hay utilidad sí hay riqueza. Entonces uno dice, ya estoy entendiendo en qué debo centrarme. Debo centrarme en la utilidad. Entonces, para centrarse en la utilidad es esencialmente ser productivos, o sea, altamente productivos. Y uno dice, bueno, ahora ya tengo las metas, entonces debo ser productivo, ser consecuente a esa meta. ¿Por qué? Porque ahí consiste el asunto, ¿no? Entonces, empieza uno a entender ya de que la vida práctica no es por arte de magia ni por un tema de suerte, sino por un tema esencialmente práctico. Si hago esas cosas, soy productivo. Y si soy productivo, tengo una utilidad. Esa utilidad representa. Entonces, ahí es cuando uno dice, es mucho más sencillo cuando uno entiende las cosas. Mucho más sencillo cuando uno entiende las cosas. Entonces, obviamente, cada que usted va entendiendo algo más, entonces usted se va cotizando. O sea, usted emocionalmente se va cotizando. ¿Por qué? Porque usted va perdiendo el miedo, va perdiendo la timidez, va perdiendo la duda, va perdiendo la incertidumbre. ¿Por qué? Porque usted usted tiene datos que representan su seguridad, que representan su confianza. Cuando no hay datos, no hay confianza. Todo se hace a puro pálpito, a como caiga, a la topa económica. Entonces, los datos es para eso, para que de alguna manera nos sirva como punto de apoyo, porque ya entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Hoy, y en cualquier espacio de la vida, hay dos cosas que se están moviendo: el gasto y la utilidad. El gasto y la utilidad. Muchos gastan, la utilidad queda en pocos. ¿Por qué? Porque son los que están armando los mercados. Creando los mercados, armando los mercados, creando los mercados. Entonces, una persona que arma mercado, una persona que crea mercado, piensa distinto a una persona que consume mercado. Cuando ustedes ven lo que sale al mercado, la gente generalmente no regodea lo que sale al mercado. ¿Por qué? Porque consume lo que está en el mercado. Quien crea mercado sí se ocupa de saber más o menos qué es lo que le gusta a la gente. Y entonces hablamos de moda, y hablamos de música, y hablamos de diversión, y hablamos de entretenimiento, y hablamos del cine, y hablamos de los circos, y hablamos de muchas cosas que realmente no son esenciales, pero son de alto consumo. O sea, tienen alta demanda. ¿Pero por qué? Porque detrás de eso hay unas personas que no están inmiscuidas en los quehaceres cotidianos, sino que están visionando mercado, están haciendo negocios. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo, no solo desde ahora, desde siempre. Entonces nosotros entramos en esa dinámica de una manera mucho más práctica, porque estamos entrando literalmente con cero riesgos y con la particularidad es que está todo el apalancamiento, porque somos hoy dueños de negocios de manera legítima, ¿no? Dueños de negocio de manera propia, pero obviamente evitándonos los pormenores, ¿no? Los pormenores de operación. Pero realmente lo que hay es una gran, digamos, maravilla, y a nosotros ya nos corresponde, reitero, poder hacer una venta significativa en las personas, ¿no? En aquellas personas es cuando nosotros salimos a lo que hay que hacer, obviamente, que es crearse una lista, hacer la prospección,
hacer la presentación, ¿no? Y poder hacer el enrolamiento para que a partir de allí empiece un proceso de educación, de formación, de nuevos hábitos, para que esa persona empiece a transformar su mente de esa mente ordinaria a una mente empresarial, a una mente de visión. Ese es todo el trabajo, digamos, la parte de la que nos corresponde a nosotros cuando entendemos ya esta dinámica, digamos, de lo que es el mercado, el negocio, digamos, internacional, que es esencial, que es sumamente importante en la vida. De manera que ahí vamos avanzando en todo esto y comprendemos la importancia, que es lo que considero yo lo más importante, o una de las cosas importantes, que todas son importantes, es el sistema, ¿no? El sistema, la capacidad de sistematizar un producto, de sistematizar una visión, de sistematizar un sueño, de sistematizar ese bien, de sistematizar ese servicio, que consiste en las famosas horas de apalancamiento. ¿De qué se preocupa una persona que ya tiene este concepto claro? ¿De qué se preocupa? ¿De qué se preocupa? Se preocupa ya no tanto de sí mismo, sino de poder duplicar eso que sabe en otra persona. ¿Por qué? Porque cuando se hace eso se está exponencializando, ¿no? Se está exponencializando, que de lo que se trata ese tema, y por eso es lo mejor de lo mejor, es que en la medida que eso que nosotros somos, ese sueño, esa visión, ¿no? Ese conocimiento, esa información, esas herramientas, esas habilidades que tenemos, se puedan duplicar en otras personas. ¿Para qué? Para que esas personas a su vez hagan eso con muchas otras personas a través de equipos. Entonces procuramos siempre es que las personas desarrollen equipos, que desarrollen equipos. De hecho, la mejor forma de aprender y entender muchas cosas es estar en constante desarrollo de equipos, en los cuales de alguna manera nos sentimos bastante, digamos, afortunados. ¿Por qué? Porque decimos, esto es algo bastante interesante, poder contribuir, poder crear, agregar valor a la gente, es algo maravilloso, porque no se ve en ningún otro espacio. Cuando hablamos inclusive de negocio, cuando hablamos del negocio internacional, lo que sea, o el negocio del pueblo, el negocio de la vereda, nadie comparte, digamos, de alguna manera los conocimientos. No los comparte porque siente que eso va en contra de la lógica de los mercados. Pero en este caso es una información que se comparte. ¿Por qué? Porque esa información le hace bien a otra persona. Le hace bien a otra persona, y obviamente cuando nosotros nos acostamos, ¿no? Nos acostamos ya digamos, con la satisfacción de que agregamos valor a otra persona, dormimos mejor, nos sentimos más confortados, nos sentimos útiles. Y qué bueno es que cuando nosotros podamos contribuir, es decir, agregar valor a otras personas sin que eso nos represente desgaste. Por eso estamos hablando de un negocio perfecto, porque cuando nosotros dedicamos tiempo para agregar valor a otra persona, ese tiempo no es en vano, eso no es en vano. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que nos genera muchísima satisfacción, muchísima satisfacción. De ahí que cuando hablamos nosotros de liderazgo, cuando hablamos nosotros de mercado, no estamos hablando de consejerías, ni estamos hablando de esas, no, estamos hablando de agregar valor, ¿no? Agregar valor potencial a los seres humanos, que eso es lo más importante. Sabemos siempre, y el principio dice que la gente perece, los pueblos perecen por falta de conocimiento. Entonces, si en la medida que nosotros tenemos información, debemos compartirla para que otras personas al menos tengan la posibilidad de un futuro mejor, de un futuro mejor, porque a veces vemos personas desperdiciando grandes capitales en negocios que ya no se hacen, en negocios que ya no se hacen, en cosas que ya no se hacen. Pero grandes capitales, gente perdiendo muchísimo tiempo haciendo carreras que ya no sirven, que ya no son para nada demandables, haciendo una cantidad de cosas insensatas, cosas totalmente absurdas. Entonces todo eso es ahí cuando decimos, que ahí la importancia de que en algún momento de nuestra vida alguien nos hubiese suministrado información clave, información relevante, información de
ventaja, información productiva para nosotros salir, digamos, de ese bache, porque hay mucha gente que se siente de alguna manera pobre, pero sin esperanza, y pobre resentida, y pobre es decir, y ocurre que no, pero es por falta de la información. Entonces, acá hablamos de eso y procuramos siempre de que estemos nosotros comprometidos con la educación, o sea, comprometidos con la educación, comprometidos con el crecimiento emocional, mental, obviamente empresarial de las personas. Y eso es sumamente importante, y por eso no intentamos dar ejemplo, que el tema no se trata de ejemplo, se trata de avanzar, ¿no? De avanzar y sentir que vamos bien, y sentir que cada día vamos empoderados, que vamos haciendo las cosas a mejor disposición, y podamos de alguna manera lograr pues lo que queremos, ¿no? Que obviamente, y dentro de las arras de todo negocio, porque en los negocios donde se habla la palabra arras, cuando uno tiene una proyección favorable, uno recibe las arras de inmediato, porque uno se siente ya totalmente competitivo. O sea, por eso es importante en todo momento sentirse como ganador, porque de eso se trata la vida. Es decir, sentirse como ganador y proyectar siempre eso, porque eso es fundamental. O sea, ustedes no saben lo poderoso que es eso, porque realmente es así, porque sucede que cuando empezamos nosotros a desarrollar un sueño, a fortalecer un sueño, entonces obviamente nosotros debemos de ser conscientes que el día de mañana es incierto, lo que quiere decir que no podemos ahorrarnos, ¿no?, ese momento de satisfacción para disfrutarlo mañana. Tenemos que hacerlo hoy, ¿no?, el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque vamos caminando hacia algo grande, pero ya somos grandes, que esa es la parte importante. Y pues de esa manera entendemos el secreto, por decirlo de alguna manera, lo que es la felicidad. No es que vayamos a alcanzar la felicidad, es que tenemos que ser felices aquí y ahora. Eso es sumamente importante. Adelante, Manuel.